Todo ese trabajo monumental de amor propio que hacemos después de una ruptura destructiva, las terapias interminables que nos dejan básicamente en bancarrota, los libros de autoayuda que apilamos en la mesa de noche como si fueran ladrillos. Bueno, todo eso, o sea, absolutamente todo, podría ser una pérdida de tiempo monumental si no entendemos una sola cosa vital. Totalmente. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda en Amor No Tóxico, el podcast de Relaciones Conscientes, donde hoy venimos a, digamos, incomodar un poco, justamente para poder sanar de verdad. Porque esto que acabas de plantear no es una exageración pesimista para llamar la atención. Claro, no es por ser dramático. Exacto, es una realidad muy documentada. Y sobre todo, es una experiencia humana profundamente frustrante que nuestra fuente de hoy disecciona la verdad de una forma magistral. Y vaya que duele escucharlo, pero es un dolor necesario. Digo, hoy vamos a desmenuzar un análisis fascinante, muy crudo, que pone el dedo en la llaga sobre el error más común que se comete al intentar recuperarse de un vínculo dañino. Los datos muestran esto con una frecuencia alarmante en quienes intentan sanar. Sí. Es un patrón que se repite muchísimo. Es que nuestra misión hoy es desarmar esa creencia tan repetida, casi sagrada en esta cultura actual del bienestar, de que la baja autoestima es la gran y única culpable de que volvamos a tropezar con la misma piedra emocional. Es una misión que urge. Porque llevamos años, diría décadas, comprando un discurso que en el fondo es bastante cruel. Y la gran paradoja que plantea nuestra fuente desde el inicio es brutal. O sea, lo más difícil de detectar este enorme error, esta trampa en la que caemos, es que desde afuera, pues parece exactamente la solución correcta. Sí. Te ven y dicen, wow, qué bien lo está haciendo. Exacto. A los ojos de cualquier amigo o del terapeuta o en redes sociales, parece que se están siguiendo todas las reglas de la sanación al pie de la letra. Y ahí es donde está el peligro real. A ver, hablemos de esa supuesta solución correcta. Porque seamos honestos, es agotadora. El nivel de exigencia que nos ponemos es absurdo. Cuando alguien logra por fin arrastrarse fuera de una relación que lo dejó en ruinas, sin energía vital, inmediatamente empieza una avalancha de consejos de todo el mundo. Total. Consejos bien intencionados, pero pesados. En uno mismo, que hay que amarse más. Y ahí vamos, compramos todos los libros sobre la teoría del apego, nos volvemos expertos en diagnosticar a los demás como evitativos, vamos a terapia, hacemos afirmaciones frente al espejo, hasta quemamos palo santo, casi intoxicando a los vecinos. Y lo más trágico del asunto, lo que de verdad rompe el corazón, es que quien pasa por esto realmente hace el trabajo. O sea, se hace todo. Y con una disciplina casi militar, ¿no? Con una convicción genuina y unas ganas reales de cambiar la historia. Claro, no es pereza emocional. Para nada. No estamos hablando de alguien que se regodea en el victimismo, ¿eh? Hablamos de un compromiso total y absoluto con la recuperación. Hay un esfuerzo gigantesco por blindar el corazón para que no vuelva a pasar. Es como prepararse para las Olimpiadas del Desarrollo Personal. O sea, hay gente levantándose a las 5 de la mañana para meterse en baños de hielo, repitiendo el «soy suficiente» hasta que el espejo del baño se empaña, haciendo tablas de Excel para analizar cada herida de la infancia. Es un trabajo a tiempo completo. Es agotador solo de escucharlo. Y resulta de una ironía muy cruel. Salir del abuso emocional ya vacía por completo las reservas de energía de una persona. Y de pronto, la sociedad impone inscribirse en este maratón emocional solo para tener el derecho a no volver a sufrir. Exactamente. Se exige un nivel de gestión emocional que es casi robótico. Y aquí es donde nuestro material de análisis nos da la primera gran bofetada de realidad. El error no radica en hacer estas cosas. A ver, eso es importante aclararlo. Sí, porque leer, ir a terapia, intentar regular el sistema nervioso, todo eso es inherentemente positivo. El problema letal, según la fuente, es que la inmensa mayoría de las veces todas estas acciones están atacando el síntoma en lugar de la causa. Y esto es fundamental entenderlo. Ok, vamos a desempacar esto porque me parece la clave de todo el fracaso colectivo que vemos en las relaciones modernas. Para que lo visualicemos claramente, es como si alguien tuviera un dolor de muela insoportable, de esos que laten y no dejan pensar. El peor dolor. Y la solución que aplica esta persona es tomar un frasco entero de analgésicos y, para rematar, ir al dentista a que le pongan unas fundas de oro puro sobre los dientes.
Desde afuera, la sonrisa se ve brillante, millonaria, espectacular, y por unas horas el analgésico hace que el dolor desaparezca por completo. Claro, todo mundo aplaude la nueva sonrisa. Exacto, pero la infección en la raíz, esa infección profunda y antigua, sigue ahí, intacta. Sigue pudriendo el hueso en la oscuridad, debajo de todo ese oro brillante. Es una analogía muy cruda, pero me gustaría darle una vuelta de tuerca. Porque el problema no es solo que la infección sigue ahí. El verdadero peligro de esa funda de oro es que nos convence por completo de que estamos curados. Ah, claro. ¿Nos da una falsa seguridad? Exactamente. El síntoma es ese malestar diario, la sensación de insuficiencia superficial que deja el maltrato. Cuando logramos tapar eso con afirmaciones y rutinas, creamos una ilusión de seguridad. Salimos al mundo creyendo que llevamos una armadura reluciente de amor propio y que las balas ya no nos pueden entrar. Es que la industria del bienestar nos ha vendido esta ilusión. Nos dicen que la mente humana es como, no sé, una casa que necesita una mano de pintura y unos cojines nuevos con frases motivacionales. Y salimos a la calle sintiéndonos intocables. Y es precisamente ahí, al salir a la calle con esa armadura falsa, donde ocurre la colisión brutal con la realidad. Porque inevitablemente llega el momento que pone a prueba todo ese andamiaje. ¿Llega alguien nuevo? Llega alguien nuevo. Así es. La historia de terror empieza aquí. Es el momento de la verdad para las famosas fundas de oro. Totalmente. Toda esa teoría acumulada, todas las horas de meditación en silencio, se enfrentan de golpe a un estímulo humano real. Y la crudeza de lo que ocurre entonces es desoladora para quien lo vive en carne propia. Es terrible. Porque sin entender cómo, ni por qué, ni en qué momento exacto se cruzó la línea de nuevo, la persona termina exactamente en el mismo lugar oscuro del que tanto le costó salir. Con el mismo perfil de persona, ¿verdad? O sea, viviendo el mismísimo dolor. Es un bucle. Es como el día de la marmota, pero en versión trauma relacional. Y claro, las apariencias engañan mucho al principio. Sí, el camuflaje es perfecto. A lo mejor el ex era un oficinista adicto al trabajo que nunca estaba presente. Y esta nueva persona es un instructor de yoga vegano que habla de energías y chakras. Pero a la hora de la verdad, la dinámica de abandono emocional o las migajas de afecto es milimétricamente idéntica. El empaque cambia, pero el veneno es el mismo. Es un ciclo repetitivo calcado. Y aquí es vital detenernos en la devastación psicológica que esto genera internamente. Porque, la frustración no es solo por la ruptura amorosa, es por la sensación de traición a uno mismo. Tengo que hacer una pausa y canalizar la indignación que esto nos genera a todos los que escuchamos. Porque es para volverse completamente loco. Adelante, es válido enojarse. Si se hizo la tarea religiosamente, si se invirtieron los ahorros en terapia, si se aprendió a poner límites frente al espejo todos los días, ¿cómo es posible que el radar para detectar el peligro siga tan averiado? Suena a que el universo o la biología nos está jugando una broma pesadísima. Es que se siente como una estafa. Es una estafa absoluta. Nos vendieron que el amor propio era un escudo antimisiles y resulta que frente a la persona incorrecta es solo un suéter bonito. O sea, dan ganas de tirar todos los libros de autoayuda por la ventana. Esa frustración que describes es el clímax emocional de todo este proceso. Y es el momento más peligroso, Porque cuando todo ese esfuerzo colapsa, surge una caída libre hacia el rincón más oscuro de nuestra mente, que es la autoinculpación. La culpa. Ahí es cuando surge esa voz interna que es aplastante y venenosa. Y hace la gran pregunta, esa que destruye todo. ¿Qué está mal conmigo? Esa pregunta destruye el alma. Porque la lógica que aplica nuestro cerebro castigador es implacable. Dice, bueno, si me leí todos los libros, si corté contacto, si me repetí que valgo oro y aún así permito que me vuelvan a atrapar como si no valiera nada, entonces el problema soy yo. Exacto. La conclusión trágica. Sí, la mente nos dice, vengo con un defecto de fábrica. Soy alguien que en su esencia más profunda, pues está roto y no tiene arreglo. Es el peso aplastante de la culpa. Pero justo aquí, en este pozo de desesperanza, es donde nuestro análisis de hoy suelta la verdad más empática y liberadora posible. Cuéntanos. Cuando surge esa pregunta tortuosa de qué está mal con uno mismo, la respuesta científica y psicológica es rotunda. Nada. Absolutamente nada está mal. El error jamás fue no amarse lo suficiente.
¡Wow! Hay que enmarcar eso, por favor. O sea, repetirlo. El error jamás fue no amarse lo suficiente. Es un cambio de paradigma gigante que nos quita toneladas de culpa de los hombros. Nos dice claramente, no fallamos porque en el fondo nos odiemos. No atrajimos a esta nueva persona destructiva porque nos falte validación interna. La baja autoestima no es el imán. Es revolucionario, porque llevamos décadas enteras tragándonos ese mantra tan de película de que aceptamos el amor que creemos merecer. Y suena muy poético en el cine, claro, pero en la vida real es una trampa mortal que culpabiliza a la víctima. Totalmente. Es echarle sal a la herida. Es decirle a alguien, te trataron pésimo y te manipularon de nuevo, bueno, eso debe ser porque en el fondo crees que eres basura. ¿Qué carga tan injusta para poner sobre los hombros de alguien que está intentando sobrevivir a un vínculo despectivo? Es injusta, que además es científicamente inexacta. Lo que hace esta investigación es dinamitar ese mantra reduccionista. Nos muestra que nuestra conciencia y nuestra voluntad pueden viajar por una autopista iluminada, llena de buenas intenciones. Ajá. Mientras tanto, nuestras elecciones románticas más viscerales circulan por un túnel subterráneo que es completamente distinto. Nos obliga a dejar de mirar los sentimientos conscientes y empezar a apuntar la lupa hacia la biología. Bien, entonces, si el asesino en esta historia de misterio no es la falta de amor propio, ¿quién demonios cometió el crimen aquí? ¿Qué es esa fuerza oculta que anula nuestra voluntad y nos arrastra a tropezar con el mismo perfil tóxico una y otra vez? Aquí entra el concepto central que lo cambia absolutamente todo. El problema no vive en la autoestima, vive en un circuito neurológico. A ver, un circuito neurológico. O sea, estamos hablando de cables cruzados físicamente en el cerebro. Ya no es filosofía de taza de café, esto es biología pura y dura. Es programación evolutiva. Este circuito neurológico sigue ejecutando el mismo programa automático, sin importar cuánto se trabaje en la superficie. Para entender el porqué de esto, tenemos que mirar cómo evolucionamos como especie. A ver, explícanos esa parte evolutiva. Nuestro cerebro primitivo, el sistema límbico, no está diseñado para buscar nuestra felicidad ni nuestra paz interior. Su único y exclusivo trabajo es mantenernos vivos. Y la regla de oro de la supervivencia para el cerebro es: lo que es familiar es seguro. Lo familiar es seguro. Exacto. Incluso si esa familiaridad es el caos absoluto, la imprevisibilidad, el abandono o el desprecio que tal vez aprendimos en el pasado. O sea, que ese piloto automático cerebral es completamente sordo y ciego ante las notas del espejo. Le dan exactamente igual nuestros mantras de paz. Y aquí me viene a la cabeza otra imagen, porque me gusta mucho la tecnología y creo que esto encaja perfecto. A ver, cuéntame. Es como intentar arreglar una computadora que tiene un virus destructor, simplemente limpiando la pantalla con un paño de microfibra carísimo y poniéndole un fondo de pantalla en alta resolución de un atardecer que diga "tú puedes con todo", mientras el código maligno sigue corriendo de fondo. Es muy buena la metáfora, de verdad. Pero permíteme sumar una capa de complejidad para entender la trampa biológica aquí. El problema no es solo que la computadora tenga un virus o un malware. No. Entonces, ¿qué es? El verdadero drama es que, para nuestro cerebro, ese programa no es un virus. Es el antivirus. A ver, explícame eso del antivirus porque me acaba de volar la cabeza. Claro, mira, durante nuestra infancia o en experiencias formativas dolorosas, el entorno nos enseñó que el amor venía mezclado con ansiedad, con rechazo o con intermitencia. Para sobrevivir emocionalmente a ese entorno y no enloquecer, nuestro cerebro desarrolló un software muy específico. ¿Como un mecanismo de defensa? Exacto. Aprendió a leer los silencios, aprendió a conformarse con migajas, aprendió a hipervigilar los estados de ánimo de los demás. En aquel entonces, ese software nos salvó la vida. El problema es que el cerebro automatizó esa respuesta y ahora sigue corriendo ese mismo programa para protegernos. ¡Claro! O sea, la pantalla por fuera declara "quiero paz, quiero respeto mutuo, un amor seguro". Pero el disco duro entra a un bar, escanea a 50 personas y descarta automáticamente a las 49 que son emocionalmente estables, porque las registra como terreno desconocido. Tal cual, terreno aburrido o peligroso para el cerebro. Y se enfoca en la única persona que tiene esa mirada evasiva, esa dosis exacta de distancia emocional, y el sistema dice: bingo, territorio conocido, sabemos cómo sobrevivir a esto, activando protocolo de atracción letal. Exactamente.
Es neuroplasticidad en acción pura y dura. Para que nos hagamos una idea visual, los circuitos neurológicos son como caminos en un bosque, ¿no? El patrón tóxico familiar es una autopista pavimentada de 8 carriles por lo que nuestro cerebro sabe transitar a toda velocidad con los ojos cerrados. Claro, va en piloto automático total. Y en cambio, el patrón sano, el de la paz y el respeto, es un bosque denso y lleno de maleza, por el que nunca hemos caminado. Obviamente, ante cualquier estímulo emocional, el cerebro va a elegir la autopista rápida. Es fascinante y a la vez es muy aterrador, porque esto nos cambia toda la perspectiva sobre el romanticismo, sobre todo lo que nos enseñó Hollywood. Significa que cuando conocemos a alguien y sentimos esa química instantánea brutal, esas famosas mariposas en el estómago. Las famosas mariposas, sí. Exacto, que las canciones nos dicen que persigamos a toda costa. Pues en realidad podríamos no estar sintiendo amor en absoluto. Podríamos estar sintiendo simplemente la activación de nuestro trauma. Es que las mariposas de las que tanto hablan, cuando son así de intensas y desestabilizadoras, rara vez son amor. Son literalmente el sistema nervioso simpático entrando en estado de alerta máxima. O sea, estrés puro. Sí, es la amígdala cerebral haciendo sonar las alarmas porque reconoció una amenaza familiar. Son banderas rojas camufladas de fuegos artificiales. Es el cuerpo preparándose para la guerra que ya conoce. ¡Qué revelación tan cruda! Creemos que estamos sintiendo pasión desenfrenada y resulta que es nuestro sistema de supervivencia diciendo prepárate para el impacto. Y es por esta razón anatómica que el amor propio no alcanza, ¿no? Claro que no alcanza por sí solo. Puedes amarte profundamente, puedes saberte valioso y aún así tu biología te puede empujar hacia el peligro. Porque el amor propio es un estado de conciencia, pero el circuito neurológico es un reflejo de supervivencia. Y por eso llegamos a la conclusión más potente de todo este análisis que hace La Fuente. Es perfectamente posible amarse profundamente y aún así seguir repitiendo el patrón destructivo una y otra vez, hasta que se logre cambiar ese programa desde adentro. Desbrozar ese bosque lleno de maleza para crear un camino nuevo es un tipo de trabajo muy, muy distinto a recitar afirmaciones. Es otro nivel de trabajo, sí. Es dejar de pulir la funda de oro y tener la valentía de abrir la encía sin anestesia para limpiar la infección de raíz. No es estético, no es material para fotos de redes sociales, es un proceso doloroso y lento de frenar el impulso. Requiere un nivel de autoobservación radical, o sea, requiere notar en el cuerpo esa urgencia química por escribirle a quien no nos valora y decidir conscientemente no hacerlo, casi como resistiendo un síndrome de abstinencia. Es como ir en contra de tu propio cuerpo. Sí, es neuroplasticidad aplicada. Cada vez que elegimos no seguir el camino tóxico, la autopista antigua empieza a llenarse de hierba y el nuevo camino sano se va haciendo un poco más transitable. Si hoy tuviéramos que destilar toda esta inmersión en una reflexión práctica, yo diría que es urgente que soltemos el látigo de la culpa. Es hora de dejar de usar la falta de amor propio como un arma punzante para castigarnos tras un nuevo fracaso amoroso. Absolutamente de acuerdo. No somos estúpidos, no nos odiamos a nosotros mismos. Reconocer que estamos luchando contra un código evolutivo testarudo es el primer paso auténtico para dejar de atacar los síntomas decorativos y empezar a reescribir nuestra historia real. Es un mensaje que nace de la crudeza de la realidad, sí, pero que es infinitamente esperanzador al final del día. Si entendemos que no es una condena moral, sino un circuito neurológico, un programa en nuestra biología, pues eso significa que se puede reescribir. Porque el cerebro es plástico. Exacto, el cerebro es plástico hasta el último día de nuestras vidas. Pero claro, el paso número 1 es siempre identificar el código que nos domina en secreto. Y para que no nos quedemos solo en la teoría hoy, para facilitar ese primer paso, propongamos un microejercicio práctico. Es un reto de autoanálisis directo, no toma ni 2 minutos. Y la invitación para quienes nos escuchan es hacer este ejercicio mental en este mismo instante. Me parece perfecto. A ver, tomemos un papel o hagámoslo mentalmente. Pensemos por un momento en esa última relación. Identifiquemos a esa última persona que hizo que el ciclo de dolor se repitiera. Esa que nos hizo pensar, otra vez caí en lo mismo. Una vez que tengamos el rostro de esa persona en la mente, busquemos una sola característica principal de su personalidad. Solo una.
¿Era la frialdad emocional disfrazada de misterio? ¿Eran las promesas grandiosas seguidas de ausencias prolongadas? O la crítica sutil, ¿no? Exacto. Esa crítica que nos hacía dudar de nuestra propia cordura. Elijamos solo una característica, la más dominante de todas. Y ahora, miremos esa característica de frente y hagámonos esta única pregunta, con honestidad brutal, pero sin una sola gota de juicio personal, con la frialdad de un científico observando un experimento. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Elegí sentir atracción por esta característica desde mi conciencia, desde mi amor propio y mi deseo genuino de paz? ¿O fue simplemente mi circuito neurológico ejecutando su programa de supervivencia, buscando ciegamente el caos que ya le resulta familiar? El objetivo de esto no es fustigarnos, es solo identificar el mecanismo, es ver el truco de magia revelado por primera vez. Ese simple acto de observación consciente es el primer hachazo en el bosque para crear un camino nuevo. Y nos encantaría leer qué revelaciones surgen de esto. La invitación para nuestra audiencia es a ir a los comentarios de esta plataforma y compartir qué descubren al intentar, quizás por primera vez, separar su valía personal de su programa automático de supervivencia. Sí, los leemos a todos. Y si todo este análisis generó, digamos, un clic incómodo pero necesario en la mente, si movió estructuras, la sugerencia es compartir este audio con esa persona cercana que sigue tropezando con la misma piedra, convenciéndose erróneamente de que es porque no se quiere lo suficiente. Totalmente. Liberemos a alguien de esa carga de culpa hoy mismo compartiendo esto. Y bueno, para llevarnos una última idea, algo para masticar mentalmente durante el resto del día y que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre el amor. Si entendemos que nuestro cerebro confunde el caos familiar con el romance apasionado, ¿qué pasa cuando finalmente logramos cambiar el código y nos cruzamos con alguien verdaderamente sano y estable? Es una excelente pregunta para cerrar. Te deja pensando. Es que es muy probable que al principio esa paz inquebrantable nos parezca el aburrimiento más insoportable del mundo. Sentiremos que simplemente no hay química. Así que quizás la próxima vez que conozcamos a alguien y sintamos un profundo aburrimiento donde antes había ansiedad, debamos sonreír. Porque tal vez sentir que no hay fuegos artificiales sea la prueba definitiva de que la infección desapareció y de que por fin estamos sanando de verdad. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.